Hola, buenos días, jóvenes. Voy a grabar la clase de esta primera ficha del tercer trimestre. Esta es la ficha que corresponde al grupo de segundo, las actividades para segundo grado. Voy a publicar la ficha para hacerlo un poco rápido. Déjenme compartir la pantalla. Ok, parece que ya estamos compartiendo. Bien, miren, la ficha 2, perdón, la ficha primera del tercer trimestre, vamos a iniciar con lo que es el retrato. El retrato pues se ha utilizado a través del tiempo para representar a las personas, ¿sí? La descripción nos dice, las imágenes que llamamos retratos son aquellas que representan a personas que se realizan en cualquier técnica. O sea que los retratos se pueden realizar como dibujos, como pintura, grabados, fotografías, etcétera. Mientras que la fotografía es toda imagen resuelta a través de una cámara fotográfica. O sea, el dibujo, la pintura, el grabado son técnicas hechas pues a mano por un artista. Y la fotografía es hecha a través de una cámara, ¿verdad? Un instrumento ya sea mecánico, electrónico o digital en la actualidad. Los retratos se realizan por diversos motivos. El propósito más común es conservar mediante la imagen la memoria de una persona. Un retrato transmite información que es imposible expresar en palabras, es decir, los rasgos físicos que caracterizan a un individuo concreto y su entorno. A veces el retrato se concentra en mostrar una personalidad o un estado de ánimo. Otras se representa una posición social. Existen retratos en los cuales el modelo es solo un pretexto, pues su imagen sirve para registrar una situación o un hecho, explorar un nuevo sitio o representar algo más. Mm, Recuerden cuando en películas o en museos llegamos a ver esas grandes pinturas de los reyes, de personajes pues históricos famosos, por ejemplo Napoleón, montados en caballos, todo eso, pues son la manera de retratar a las personas para perpetuar su presencia, ¿verdad? Eh, para que nos quede más claro todo esto sobre el retrato, vienen aquí en la primera actividad unas preguntas a contestar. Para esto me gustaría que retomemos lo que es una información que ya vimos en otras fichas sobre los encuadres, ¿sí? Dice aquí, recuerda que cuando hablamos de encuadre se refiere o significa encerrar una cosa en el marco representativo del cuadro. En la pintura las figuras o el paisaje se encajan perfectamente en el interior del cuadro como una totalidad suficiente en sí misma a la vez que se limita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta imagen que es un paisaje muy abierto, ¿sí? Tenemos en principio un encuadre horizontal. Recuerden, los encuadres horizontales es cuando la posición más larga es en forma horizontal, no acostada, ¿sí? Aquí vienen marcados tres diferentes tipos de encuadre, que déjenme avanzar un poco. Ok. Por ejemplo, aquí nos marca pues los encuadres con este negro tenemos un encuadre vertical y en el blanco y el rojo son encuadres horizontales, ¿sí? Ya más amplios o más recortados. Ok. Las preguntas dicen,
Observa el siguiente retrato y contesta lo siguiente. Se refiere al retrato de aquí de la derecha de Anna Klevris. Es del autor Hans Holberg, el joven. A él lo apodaban el joven. Era de origen alemán y es un pergamino montado sobre lienzo en el año 1539. Dice, ¿cuál es el encuadre de este retrato? Pues obviamente el encuadre es vertical, ¿verdad? Así como estamos viendo en esta información de aquí de abajo. Nos dice, ¿cuál es el ángulo de visión? El ángulo de visión también ya lo vimos en otras fichas de trabajo y se refiere a lo que, desde dónde está visto la imagen. Puede ser de un ángulo lateral, de un ángulo superior, del ángulo inferior. En este caso, el cuadro se está viendo de una forma frontal. ¿Sí? Estamos viendo, es un encuadre frontal con un acercamiento a medio cuerpo, ¿verdad? Y la tercera pregunta dice, ¿su composición es simétrica o asimétrica y por qué? Si analizamos bien la imagen, podemos encontrar diferencias de un lado y de otro. La simetría se refiere a que si partiéramos con una línea imaginaria a la mitad la imagen, lo que está de un lado debe ser igual a lo que está del otro lado, ¿sí? Normalmente las personas pues se supone que sí somos simétricas, pero siempre hay un detalle o algo que hace que ya sea un ojo sea un poco diferente, una oreja. Entonces, en términos generales, esta imagen pudiéramos considerar que sí es simétrica porque guarda ciertas similitudes de un lado y de otro, aunque exactamente no sea igual, sí hay algunas pequeñas diferencias, pero consideraríamos que sí es simétrica porque guarda cierta semejanza entre un lado y otro, ¿sí? Bien, voy a avanzar la ficha. Ok. En la actividad 2, analizando los retratos, estas actividades son nada más sencillamente para que ustedes analicen las imágenes y puedan comparar y contestar rápidamente en su libreta, ¿sí? Aquí nos presenta la primera imagen es de Henry Matisse. Se llama Mujer con sombrero. Es un óleo en lienzo de 1905. Y el 2 es de Joan Vermeer. Es Mujer con sombrero rojo. Es un óleo sobre tabla de 1666. ¿Sí? Aquí tenemos las siguientes preguntas. En la primera, en la imagen 1, la representación de la persona corresponde a la realidad. Ya ustedes tienen que poner sí o no y por qué. En la imagen 2, la representación de la persona corresponde a la realidad. Sí, no y por qué. Aquí en estas preguntas se refiere a que analicen la imagen y, por ejemplo, ¿cuál es más real? ¿Cuál pudiera decirse, esta parece más como una fotografía? ¿Y cuál es como un dibujo? Es una representación no tan real, ¿verdad? La siguiente dice, ¿cuál es el encuadre de los retratos? ¿Qué tipo de encuadre tienen? ¿Qué similitudes encuentras en ambos retratos? Aquí ustedes deben de analizar y ver a lo mejor que las dos tienen sombrero, que el tipo de vestimenta, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias que encuentras en estos dos retratos? ¿Y cuál retrato te gusta más? Esto ya es una apreciación muy personal de ustedes, cuál les gustaría más, ¿verdad? Bien, avanzamos la ficha. La siguiente actividad, y que es con lo que concluiríamos esta ficha de trabajo, se trata de realizar un autorretrato, ¿sí? Dice, realiza un autorretrato, colócate frente a un espejo y dibuja lo que ves. Traza primero el contorno de tu rostro y continúa con las líneas principales interiores, que son las que delinean las partes del rostro. Aplica
con el lápiz luces y sombras para dar la sensación de volumen. Aquí estoy poniendo dos ejemplos. Por ejemplo, una chica como está retratada o dibujada y de un joven, ¿verdad? Eso simplemente para que se den idea de qué y cómo lo pueden hacer. Aquí en esta imagen es, como se indica, serían los primeros trazos, ¿sí? Vamos a iniciar con un óvalo, lo vamos a dividir. Estas líneas tienen que ser tenues, muy delgadas para que luego se puedan borrar, ¿sí? Empezamos a marcar los rasgos característicos, como son los ojos, las cejas, un poco de la nariz, los labios, y así iríamos detallando poco a poco nuestro dibujo. Nos dice aquí, la mejor manera para dibujar una cara es dividiéndola en elementos más pequeños y manejables, comenzando con líneas y formas básicas. Empieza a dibujar las formas más básicas que encuentres. Una vez que tengas la cabeza dibujada, traza una línea vertical a mitad del rostro y también una horizontal. Cuida las proporciones, es importante la ubicación y proporción de los ojos. Dibújalos en la línea horizontal, su tamaño definirá el largo de la nariz y más. Entonces, como les comentaba, esta es la forma de iniciar el dibujo y poco a poco lo vamos a ir detallando más y más, ¿sí? Dice, el boceto resultante debería incluir una cabeza redondeada, ojos ovalados, una línea marcando la punta de la nariz y un óvalo o rectángulo para los labios. Si las orejas están visibles, asegúrate de dibujarlas también. Lo mismo aplica para el cabello. Toma tu tiempo para asegurar que todas las proporciones son correctas. Es mucho más fácil corregir errores ahora que una vez avanzado el proceso. En este punto tu dibujo lucirá como un montón de marcas que más o menos se parecen a una cara. Una vez hechas las líneas de guía y la colocación de los elementos del rostro, comienza a refinar la forma de la cabeza, los ojos, la nariz, la boca y más. En internet puedes encontrar ejemplos de las técnicas que se pueden utilizar para que tu dibujo lo realices de la mejor manera. Y como les decía, las líneas que van a utilizar no las remarquen mucho para que al borrarlas no dejen la marca sobre el papel. Y poco a poco es ir detallando, dando sombras, luces para que el dibujo se vaya haciendo más real, ¿verdad? Una técnica que se puede usar y que sería también mm, para obtener muy buenos resultados sería de una fotografía de ustedes, por ejemplo, se saca una copia en ampliación al tamaño pues que se va a requerir y la pueden calcar. Entonces así ya tendrían la posición exacta de lo que se necesita, ¿verdad? Bien, pues eso sería todo lo que corresponde a esta ficha de trabajo. Eh, Aquí simplemente es de que hagan la actividad del dibujo y contesten las preguntas y es todo lo que me van a enviar, su dibujo para poderles evaluar, ¿verdad? Lo que es esta primera ficha de trabajo. Pues gracias por su atención, no les quito más su tiempo. Si tienen dudas, preguntas, recuerden que todo eso me lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp. Y si quieren que hagamos la conexión en vivo, pues también lo podemos hacer. Espero sus comentarios. Gracias.